Muy buenas tardes, estimada profesora Jenny. El día de hoy mi persona, Natalia Silva, estaré realizando el parcial de manera oral y el tema que he elegido para desarrollar a continuación es aquel que trata acerca de los descubridores, los conquistadores y la influencia que estos tuvieron en la cultura grecorromana y la cultura medieval. Para abordar el tema, quiero primero dar mi posición al respecto, y es que, si bien es cierto, todos sabemos que los descubrimientos y esas conquistas que se llegaron a realizar para aquella época tuvieron un gran impacto y una gran influencia en lo que son las civilizaciones hoy en día. La forma o los medios que se utilizaron para expandir el conocimiento o hacer llegar ideales a otras partes del mundo fueron violentos, fueron atroces y acabaron con vidas de miles de personas, y a las que quedaron vivas se les mantenía en condiciones totalmente indignas para el ser humano. Es por esto que mi postura el día de hoy habla acerca de que, si bien es cierto, es importante los aportes que se trajeron por la colonia y la conquista, esto no justifica de ninguna manera que se hayan cometido tales atropellos y se debió hacer de otra forma. Bueno, ahora sí, para iniciar con los argumentos, es necesario hablar acerca de cuáles fueron esos aportes de la cultura grecorromana que trajeron los conquistadores aquí a América. El primer aporte que podemos destacar es el pensamiento filosófico. No se trajo como tal, sino que era aplicado por los conquistadores al momento de ejercer dominio aquí en América. Recordemos que en Grecia es la cuna de la filosofía. Ahí hay personajes muy importantes que logran definir de una manera que nunca antes había hecho la concepción acerca del hombre, del ser, la existencia y el sentido de la misma. Se habla de Platón, Aristóteles, Tales de Mileto, Sócrates y demás pensadores que ayudaron a forjar las bases de lo que es el pensamiento occidental actualmente. Estas bases eran tomadas por los conquistadores españoles y fueron adoptadas en sus creencias y en la forma que tenían ellos de ver el mundo, en esa cosmovisión que tenían. Al momento de venir a América y ejercer la conquista de manera violenta, en la cual se cometieron atropellos como asesinatos de personas, esclavitud, crímenes contra las mujeres y grupos minoritarios, como por ejemplo la violación o maltratos físicos, fueron fundamentales para ejercer esa posición de dominio y de terror que terminaron por sembrar en una sociedad que era totalmente vulnerable frente a una sociedad avanzada en armas, en tecnología para la época y en conocimiento, con una filosofía y una forma de ver el mundo totalmente distinta, donde lo importante era el hombre y la visión que se tenía del mismo, del ser, la existencia, a diferencia de las comunidades locales de América, que tenían una visión un poco más encaminada al tema religioso y tenían sus tradiciones y culturas fuertemente marcadas. La conquista fue una manera injustificable de borrar una cultura que había consolidado un pueblo, una nación, una cultura que estaba sólidamente establecida y en la cual habían ciertos ritos, creencias que se dejaron de hacer no por voluntad del pueblo, sino por la imposición forzada de una nueva forma de pensamiento, como lo fue la que trajeron los conquistadores. Ahora bien, también el tema de la religión fue muy importante, porque estos conquistadores querían a toda costa influenciar, y lo lograron, imponer su religión, el Dios católico, a las personas que vivían en América. Esto, nuevamente, por medio de la violencia y por medio de acciones que son totalmente reprochables a día de hoy. Se logró porque actualmente la mayoría de personas que residen en diferentes países de América Latina, los cuales sabemos fueron víctimas de la conquista y de actos realizados por las monarquías de la época, tienen una creencia en su mayoría religiosa, específicamente una creencia católica, que es la que profesaban los conquistadores de España. Esta, si bien es cierto, no surge en la Grecia antigua, sí podemos decir que tiene un poco de relación con los pensamientos que se tenían ya en Roma para esa época. Hablando de Roma, Roma también fue muy influyente en el tema de las leyes. El tema del derecho es muy importante y esto se aprovechó al momento de ejercer la conquista. ¿Por qué? Porque obviamente todo lo que iba a ser correcto ante los ojos de los gobernadores, de la ley, no era lo mismo que antes las personas que vivían acá lo consideraban así. Esta influencia que tuvo Roma, específicamente el derecho romano, también afectó mucho a la cultura aquí, porque cambiaron totalmente la forma de organización social, la forma en la cual se juzga a las personas, lo que se consideraba bien o mal para la sociedad. Entonces, este segundo argumento nos indica que, a pesar de que sí fue un avance, a pesar de que actualmente el ordenamiento jurídico colombiano y de otros países se ciñe con estas bases que trajeron los conquistadores, fue de una manera totalmente atroz, y nos podemos pensar qué hubiese pasado si no nos hubieran conquistado, si hubiéramos seguido con nuestras culturas, las cosmovisiones propias de aquellas personas que son ascendientes nuestros, que vivían aquí y que se les llegó a invadir su territorio aprovechándose de la vulnerabilidad, de la falta de avance y de conocimiento que tenían para la época. Entonces es muy importante tener eso en cuenta, y a modo de conclusión es más que todo una reflexión acerca de si realmente estos avances, como se les llama, valieron la pena para a ese punto de tener que ejercer la violencia en el punto que se ejercía para imponer ideas. Si realmente esta es la forma más efectiva de expandir conocimiento, o si debiera haber otras formas, o actualmente cuál sería una forma análoga que permitiera llevar conocimiento a otras partes del mundo sin implicar una coacción a la libertad de la persona de elegir si adopta esa creencia o no, o también para que la persona pueda rechazarla libremente y no sea como una imposición de conocimiento, sino más bien como el tema de la globalización, sea compartir conocimientos al resto del mundo mediante medios eficientes, y que esto no signifique una afectación grave a derechos fundamentales de las personas. Muchas gracias.